Buenas noches. Continuamos con el estudio de toda la Biblia, una aventura con bendición de Dios y conociéndole a Él en todos sus caminos. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Voy a pedirle a hermano Luis Fernando que nos dirija en oración, por favor. Señor Dios, gracias por esta noche y te pedimos de todo corazón que nos puedas guiar en este estudio para poder entender mejor qué fue lo que pasó con los asirios y Israel. Y te pido que puedas darle sabiduría al pastor para poder guiarnos. Que las intervenciones de los distintos hermanos sean una bendición. Amén. Y también te pido para que la mayor cantidad de gente pueda estar en estos tres tiempos de estudio, el de los miércoles a la 1 y a las 3 y el de los jueves en la noche a las 8 por Zoom. Gracias porque nuestra iglesia, aunque es pequeña, está enseñando la palabra de Dios. No creo que Amén. haya ninguna iglesia, cueste encontrar iglesias que estén enseñando toda la Biblia cronológicamente. Y la iglesia de nosotros está embarcada en esta tarea tan larga de estudiar toda la Biblia y después volver a empezar. Amén. Y los estudios, distintos estudios que se han hecho de libros a través de estos más de 30 años de estar al servicio de la comunidad. Gracias porque los estudios están disponibles por varias plataformas y yo sé que hay gente que entra y ve, estudia, analiza. Entonces, gracias por la tecnología porque todo eso de una u otra forma, es importantísimo en estos días. Bendice también a todos los hermanos que están pasando situaciones difíciles, no solo de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, y sobre todo nuestros invitados, que siempre son bienvenidos. Y también te pido para que este, los que se van a incorporar que estén pronto y los que van a ser solo oidores por Facebook también puedan disfrutar de este rato. Gracias por todo, Jesús. Amén. 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 Discusión de la quinta semana. Vamos a discutir el segundo libro de Reyes, capítulo 17 y el capítulo 18, versículo 1 al 12. Este, bueno, el libro son estas páginas, este, y son los días primero y segundo. Bien, estamos entonces con el capítulo 17 y para empezar, quizás lo ideal sería que los que deseen compartir el título, pues que lo hagan. Si usted le puso un nombre a este capítulo, que es un capítulo largo, nos gustaría que nos lo compartiera. Bueno, yo le puse Ajá, Israel es llevado cautivo por Asiria. ok, muy bien. Luis Fernando, ¿tiene uno? Lo tiene en mute. Pero es que había un montón de ruido. Ajá, Reinado de Oseas y cautiverio asirio. ok, muy bien, muy bien. Buenos títulos. Cristina tiene uno. Sí, señor. Yo puse, la desobediencia de Israel los llevó al destierro. Muy bien, muy buenos títulos. ¿Alguien más quiere compartir el título? No sé el mío. Ajá, díganos, Cindy. Sí, ok. Sí, ajá, Este, yo puse Israel cautivo por Asiria y desechado por Jehová. muy bien, excelente. Me parece que Johaira iba a decir algo, pero no sé, tal vez me equivoqué. Sí, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Muy bien, muy bien. Y Karen, Buenas noches. buenas noches. Buenas Eh, Sí. noches. No sé, cómo será. Bueno, yo puse, ya, no sé, ya, Sí, 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 está bien, pero compártelo, está bien. puse, Oseas hace lo malo y es capturado por el rey de Siria y es aprisionado por la desobediencia. Ok, Amén. está bastante bien. Sí, sí, Ah, sí. Dios. Sí, ahí poco a poco, o sea, ese resumen que usted nos está, ese título que nos está dando, ese tema, es lo que el capítulo dice y eso es lo importante. Lo que uno en el futuro y poco a poco
va a tratar de lograr es hacerlo aún más pequeño, pero cuesta más. Pero, Mm, está muy bien. gracias. Ajá. Bueno, Cristina, ¿usted compartió un título? Sí, señor, ya. Ah, ok, ok. Ok, bien. Entonces yo, bueno, lo que puse fue Israel desterrado por su desobediencia. Entonces, pues les he contado que hago subtítulos en el capítulo y del 1 al 6 tengo un subtítulo, pero para dar ese subtítulo primero les voy a hacer preguntas que vamos a responder de acuerdo a lo que los versículos dicen. ¿En qué año de Acaz, rey de Judá, empieza a reinar Oseas, hijo de Ela? En el año 12 de Acaz, Es correcto. Oseas reina sobre ¿dónde? sobre Israel, el Eh, reino del norte. Correcto, Samaria. correcto. Ujú. Ajá, en Samaria, que era la capital. ¿Y cuántos años reinó? 9. 9 años, así es. Aquí hay un dato interesante, porque desde que Jeroboam, hijo de Nabat, se apartó y apartó a Israel, los reyes han sido malos. Bueno, y llegaron a ser peores, ¿verdad? Como Acab, Onri, Acab y Jorán, el hijo de Acab. Bueno, pero Dios usó a Jehú para quitar toda la familia de Acab, todo, todo lo que tenía que ver con él y quitar la adoración a Baal. Y entonces, Jehú llegó a ser un rey menos malo, pero siempre fue malo. Este, pero aquí nos habla de un rey que hizo lo malo, pero ¿de qué forma? Según el versículo 2. Hizo lo malo a los ojos del Señor, pero no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Es correcto. Entonces, aquí vemos uno un poquito menos malo, pero siempre es malo, ¿verdad? ¿En qué lado queda el reino de Israel? ¿En el norte o en el sur? En el norte. En el norte, exactamente. Entonces, como él hizo lo malo, aunque no lo hizo como el rey de Israel, ¿cuál es una consecuencia que vemos en el versículo 3? Bueno, el rey de Asiria, Salmanasar, Ujú. subió contra Israel, contra Samaria, ¿verdad? O Israel, Ajá, ajá, y él, el rey Oseas, fue hecho su siervo y él, el rey pagaba tributo al rey de Asiria, a correcto. Salmasanar. ¿Hasta qué? A Salmasanar, Sí, ¿cómo es? sí, Salmanasar. Salmanas. Salmanasar. Sí. Sí. Ok, aquí llega una cosa que a veces uno se confunde un poco. Está lo que es Siria y está lo que es Asiria, que son dos nombres que se parecen mucho, pero no son lo mismo. ¿Alguien puede decirme qué es Siria? Sí. Ajá, Johnny. Bueno, Siria es un país, ¿verdad? Exacto, Siria es es una potencia, un imperio. correcto. Un imperio que normalmente los imperios son conformados por varios países, pero es un imperio en sí, digamos, como Roma, como los griegos, como los babilónicos y todos ellos. Es correcto. De hecho, en el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, en el versículo 10, no, perdón, en el versículo 9, el rey de Asiria, dice, escuchó a Acaz, y el rey de Asiria subió contra Damasco, y Damasco es la capital de ¿cuál país? De Siria. De Siria, y la tomó. ¿Ve? Y llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín, que era el rey de Siria, o de los arameos. Arameos, arameos es igual que sirios y Siria. Así que entonces, a partir de ese momento, ya Siria pertenecía a Asiria, ¿verdad? Y aquí está este rey que viene con esta potencia de Asiria, eran ellos muy malos. ¿Alguien sabe cuál era la capital de Asiria, de ese imperio? No lo hemos visto, que yo me acuerde, pero tal vez alguien sí. Ajá. Luis, Nínive.
Nínive, exactamente. Y esta gente era, los asirios eran tan malos que había pueblos enteros que si sabían que Asiria iba a venir a conquistarlos, se, se quitaban la vida con tal de no exponerse a Asiria porque eran muy, muy crueles. Y quizás esta es una de las razones por la cual, bueno, la Biblia dice que la razón por la cual Jonás no quería ir ahí era porque Dios es ¿qué? Misericordioso. Misericordioso. Muy misericordioso y él iba a decir que Dios iba a destruir ese pueblo y Jonás tenía temor de que si el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y entonces quizás en la mente de Jonás estaba lo que yo prediqué, no se va a cumplir, voy a quedar como un falso profeta. Quizás se le venía eso en la mente, ¿verdad? Johaira, levantó la mano. Sí, pastor, solo para ver si me repite, Nínive era capital de Asiria. Es correcto. Ok, Así, sí. gracias. Ujú, ujú. Este, en la Biblia encontramos prácticamente 7 potencias, que son, ¿alguien recuerda cuál es la primera potencia? Asiria. Asiria es la segunda, Ah, Egipto. Egipto, ah, exacto. Y luego Asiria, y después de Asiria, Los medos y Babilonia, la perdón. Babilonia, sí. De hecho, los babilonios, bueno, después hablamos de eso. Babilonia, y después de los Babilonia, los Los Babilonia medos medos, y los persas, persas. es correcto. Luego, los Los griegos. ya, griegos. ya llevamos 5, ¿verdad? Y luego, Los romanos. los romanos, ese es el sexto. Y el séptimo es la resurrección del Imperio Romano, ¿ok? Y por eso en Apocalipsis capítulo 12, dice Juan que vio un gran dragón que tenía 7 cabezas y en las cabezas eh, 7 cuernos, ¿verdad? Representando esas 7 potencias a través de las cuales Satanás ha operado en el mundo y va a operar en el futuro a través de la potencia que va a ser del anticristo, que es prácticamente la resurrección del Imperio Romano. Bien, entonces aquí vemos que eh, Salmanasar eh, conquista ¿cómo se llama? A Oseas y sube contra Samaria. Pero algo sucede, que el rey de Asiria descubre algo de Oseas. ¿Qué es lo que descubre según el versículo 4? Que o sea, no le estaba pagando Inspiración. impuestos. Exactamente. Que había una conspiración porque Oseas no le estaba pagando los impuestos que se había comprometido a hacer, que hacía año tras año. ¿Y a quién ¿Usted acude? cree? Ajá, sí. Perdón por interrumpir, siga No, adelante, no, no, perdón. sí, no, no se preocupe. Podemos interrumpir. Ok, Díganos. que ¿usted cree que si Oseas hubiera pagado el tributo ese año, también no se hubiera, ¿cómo se llama? Salmanasar no se hubiera dado cuenta de la conspiración? Sí, no, no se dio cuenta. Se dio No, cuenta porque él, ajá, pero sí, es Luis. que él también negociando con Egipto, enemigo Ajá, de los asirios, entonces Ujú. o sea, se estaba metiendo en problemas mayores. No quería sí, pagar tributos y estaba haciéndose amistad con Egipto. Entonces, ujú, ¿qué esperaba él? Seguro que Egipto lo ayudara a eliminar a los asirios. correcto, correcto, sí. Pero seguro lo que le prendió más el bombillo fue que no le estaba pagando impuestos. ¿Por qué no me está pagando impuestos? Y se da cuenta de esta conspiración. Sí, pastor, una pregunta con respecto al versículo 4, porque dice que el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pero lo que no encuentro relación es que dice que había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y es entonces cuando descubre la conspiración de Oseas. O sea, ¿qué parte ahí toca el rey de Egipto y cómo descubren entonces a Oseas? Yo me perdí en una parte. Es que yo creo que es así, como, digamos, que el rey de Asiria se da cuenta de que Oseas tiene una conspiración porque es Oseas el que envía embajadores a Egipto. Y el rey de Asiria se da cuenta de eso. Y la otra razón es porque no le había pagado tributo, como lo hacía año tras año.
De alguna forma el rey de Siria se dio cuenta de que él estaba enviando embajadores a Egipto y eso lo vio ya como una amenaza. ¿Cómo dice la Reina Valera? Ok, sí, ok, sí, es que yo entendí, lo entendí al revés. Pensé que era el rey Salmanasar que había enviado la embajadores. Ujú. ¿Cómo dice la Reina Valera? Sí, el versículo 4 dice más, el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Ahí hay un punto y coma, dice, porque Ujú, había enviado embajadores a So, rey de ujú. Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, Ve, como lo hacía cada año. exacto, ve, y une eso, embajadores con no pagar impuestos, entonces se refiere a Mm, Oseas. Sí, ok, Sí. sí. Ujú, también, ujú. también aquí en esa traducción, la del Instituto Inductivo, Ajá, dice que el rey de Siria descubrió que una conspiración de Oseas. ¿Quién? ¿Verdad? Entonces, ajá, ¿quién es Oseas? ajá, Había enviado mensajeros a So. exacto. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué le sucedió a él por haber hecho esto? A Oseas. Lo mandaron a la cárcel. Así es. ¿Y qué Lo otra? encadenaron, ¿Y qué? lo Perdón, ¿qué sí? encadenaron. Y lo encadenaron. Exacto. ¿Y qué otra consecuencia le vino? Según el versículo 5. Invadió a Samaria el rey. Exacto. ¿Cuántos años sitió a Samaria? 3. 3 años. 3 años. Qué increíble, ¿verdad? Yo no sé, pero a mi parecer eh, duraron mucho los asirios por ser una potencia tan grande y que Samaria resistiera 3 años, me parece que es mucho tiempo, sinceramente. Es como yo lo veo. Bueno, pero ya los 3 años ya sitiaron. ¿En qué año de Oseas fue que eh, el rey de Asiria tomó Samaria? Según el versículo 6. En el año 9 de Oseas. Correcto. Y se Ahora, llevó. pastor, una Ajá, preguntita. sí. Disculpe si pregunto mucho. No, no, es que esto es parte, hermana. El Sí, preguntar cuando y. dice que invadió y que invadió 3 años, que nosotros mismos nos encontramos que 3 años es mucho tiempo, Sí. 3 años incluye no solamente guerra o incluye otra cosa, Es porque como que usted dice, es mucho tiempo 3 años, o sea, ¿qué pudo haber pasado en esos 3 años? todo el ejército de los sirios alrededor de los muros de Samaria, Mm, O sea, no haciendo. es que... No, O Johnny, sea, sitiar es que tomaron posición, como cuando Alemania sitió París, nada más la rodearon, pero ya estaban rendidos. Aquí no ok, dice que haya habido ninguna defensa de Israel, de Samaria, nada más agarraron al rey, lo encadenaron, se dieron cuenta que estaba traicionando a Salmanasar, entonces se apoderaron de ese país 3 años, los tuvieron ya sitiados, pero no sitiados de que tenían rodeado, sino que sitiados de que ya estaban ahí. O sea, estaban apoderados totalmente del país, no estaban sí. peleando, nada más ellos se rindieron. A eso me refiero, sí, porque yo digo, 3 años en guerra no puede ser, Mm, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿a qué equivale decir que son 3 años? O sea, ¿qué pasó en esos 3 años? Muy bien. Estaban rendidos, no podían salir, no tenían ingreso, salida, o sea, ¿qué fueron realmente absorbidos. pasaba? Sí. Ok. Tengo unos pensamientos acerca de eso. Johnny, ¿usted iba a decir algo? no, no, Ah, sí comparto lo que dijo Luis Fernando. Digamos que ya, digamos, Asiria ya estaba en Israel, digamos, en Samaria, ya era parte, o sea, era ya gobernado o ya mandaba ahí los asirios, digamos. Y después de los 3 años, en el noveno de Oseas, es cuando ellos los llevan cautivos, ya por completo. ok. A mi parecer. De Sí, hecho, Johnny, más adelante dice que ellos se llevaron a los cautivos al norte, a una ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, y varias ellos ciudades. enviaron desde Babilonia, desde otros sitios, enviaron gente para que viviera ahí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que fueron absorbidos, o sea, no estaban en guerra, nada más se rindieron, sitiados, que estaban rodeados por los ejércitos de Salmanasar. Y Ujú, mientras tanto ellos, seguro eso es lo que hacían, se llevaron cautivos a esas personas, igual que en el cautiverio de Judá, que se llevaron cautivos a Daniel y toda esta gente ujú. a- a Babilonia.
Ujú. y la ciudad metieron gente de las naciones de ellos para que seguro ¿cómo se dice? Las asiriaran, por así decirlo, para que se volvieran como ellos. Porque Correcto. más adelante, inclusive, que les permitieron tener a Dios, a sus dioses. Dice, vayan, lleven un sacerdote para que ese sacerdote, dice más adelante, Ajá. para que ese sacerdote les enseñe a ellos y Dios deje de enviar los leones. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que fueron absorbidos, se les cambió querían cambiarles como la identidad, pero aún así, de hecho ahí dice el montón de dioses que adoptaron mientras estaban sitiados por los asirios. Pero, bueno, Sí. yo sé que eso no está en la palabra de Dios. Los reyes de Asiria, cuando vinieron a Judá, bueno, perdón, a Israel, vinieron por oleadas. Ujú. Todos esos 3 años fueron como amor y misericordia de Dios, porque no fue una guerra, como dice Johaira, ¿verdad? Que nos imaginamos, porque esta palabra dice que fueron 3 años, ¿verdad? Que estaban peleando tipo Israel jamás, no, así no, sino que era como gradual y la primera invasión, por decirlo de alguna manera, era, aquí estamos, páguenos y ustedes son nuestros. O sea, una forma de invasión era, ustedes van a ser tributarios de nosotros, ustedes nos van a servir con su dinero. Era como un peaje, es como nosotros somos los que vamos a cobrar sus tributos. Y eso pasó primero con el primero, con Tiglat-Pileser. En Crónicas 15 dice, 15 perdón, 15, Sí. 19. Es Ujú. que, espera un momentito. Sí. Vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Se- Pul 1.000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino, ¿Qué ¿verdad? versículo? Perdón. Segunda. Perdón, Segunda de Reyes 15, 19. Aquí, Reyes. Ajá. 15, 19. Ok. Voy. Listo. Ahora sí. Ahí está como una de las primeras veces. Y el 20, e impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Entonces, era como una amenaza económica, te voy a embargar, como hace Estados Unidos, ¿verdad? A veces aquí, en algunos países, este, y ellos entonces le tenían que dar plata. Pero después, en el 1529 viene otro y dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglac-Pileser, rey de los asirios. Ya este es el sucesor de Pul. Dice, y tomó a Hijón, Abel Medmaaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivo a Siria. Aquí sí hubo una invasión a varias ciudades y de aquí me voy a llevar gente para Siria. Esta era la segunda vez que ya venir a Siria haciendo sus cosas. Y Dios estaba esperando que el pueblo de Israel se arrepintiera. Yo lo veo gradualmente, pero ya no entienden. Y viene entonces este señor, Salmanaser. Salmanaser. ¿Cómo es? Salmanasar. Salmanasar, Santísimo, ¿cómo es? Ujú. Salmanasar, rey de los asirios, y aquí entonces ya se Ya, da cuenta ya, de la conspiración porque ellos saben que están hartos de Asiria, queremos negociar con Egipto para poder zafarnos económicamente de Asiria, y aquí es cuando pasa eso o sea, don y Johnny, se dan cuenta. aquí ya no están pagando tributo, nada más los invadieron, ahora ustedes son de nosotros, mande toda su gente para nuestro país, para Ajá, adoctrinarlos, y de allá vamos a mandar gente aquí para que viva ahí en Samaria, para que se acostumbren. Por Ujú. eso más adelante el problema de que los judíos no consideraban a los samarios puros, porque estaban revueltos. Sí. Ahora, Luis, cuando usted mencionó que Hitler, yo sé que es una comparación, sitió a París, fue cuando él conquistó París. No lo conquistó, de hecho los franceses se rindieron, es una Ah, de ok. las cosas más raras de la Segunda Guerra Mundial, estaba Ajá. sitiada por los franceses para evitar Charles de Gaulle, el presidente, para evitar la muerte de gente así, nada más se rindió y permitió que entrara a todos los alemanes a París. Entonces, Eso le llamaron sitio. sí, claro, Ok. Pero hay una diferencia. Eh, París no tenía un muro. En cambio, Samaria sí. Y ahí es donde yo voy. me- Hay una diferencia. Voy a hacer el ejemplo que vamos a ver ahorita cuando van a sitiar Jerusalén. Jerusalén también, Babilonia le hace un sitio que dura 3 años. Y en esos 3 años, este,
no podían entrar a Jerusalén los babilonios. Hasta ya en el año 11 del rey Sedequías, como se acabó la comida, entonces él se escapó y lo aprisionaron y ya entraron a la ciudad. Ajá. Creo que esto fue lo que pasó en Samaria. Cuando una ciudad la sitiaban, la ciudad tenía una ventaja, era el muro. Entonces ellos usaban arietes, que arietes a veces era unos troncos de madera con una cabeza de carnero de metal y esos troncos de alguna forma los movían para que pegaran en las puertas de las ciudades para botarlas. Hacían terraplén, que era como una plataforma que ponían para subirse a la muralla y poder entrar. Entonces, yo creo que esos 3 años, de una u otra forma, Samaria resistió. Porque cuando dice que a los 3 años, en el año noveno, dice, este, entonces, el versículo 5, 17:5, según de Reyes, el capítulo 17, versículo 5. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país. Ujú. Y, o sea, todo Israel, todo lo que le quedaba a Israel, después de las dos invasiones que nos mencionó Paola. Esta es la tercera. Pero lo que quedaba de Israel lo invadió. Y subió a Pastor. Samaria, perdón, y subió a Samaria y la sitió por 3 años. Sí, hermana, dígame. Sí, es que yo quise precisamente buscar el significado de la palabra sitiar porque nosotros podemos confundirnos con ella, Ajá. ¿verdad? Hay tres cosas aquí y gracias a Dios que usted mencionaba el versículo, que primero la sitia, luego la toma y La luego la toma. lleva cautiva. Son tres cosas Son tres totalmente cosas. diferentes. Ajá. Ay, Entonces, yo estuve ajá. buscando el significado de la palabra sitiar, porque yo decía, bueno, por Sí, 3 años, ¿qué fue lo que hizo en 3 años? Y la sí. palabra sitiar, buscando, yo sé que algunos quizás aquí ya conocen, pero yo quise buscarlo para estar más Ajá. clara, era como que acorralarla. Ellos Sí, envolvieron a la ciudad, la sí, bloquearon totalmente, sí. la confinaron dentro de sus muros, que era lo que usted Ajá. mencionaba, que habían unos muros alrededor, Sí, ellos las rodearon. Es como yo te bloqueo, tú sí. no quieres pagarme, yo te voy Ujú. a bloquear, te voy a acorralar, que tú no puedes hacer nada Ni salir ni hasta que, entrar, ¿verdad? Nadie. ajá. Entonces Sí, yo creo que por ahí estuvo el asunto. Primero la sí. sitian, luego la toman y es entonces cuando la llevan cautiva, que era lo que hablaba el hermano Luis y creo que Johnny Sí. también, Ajá. haciendo la aclaración. Correcto, exacto. ¿Cuándo es que generalmente ya podían tomar posesión de la ciudad? Era cuando ya la ciudad se quedaba sin comida. Ellos tenían que abrir las puertas, porque si no se morían de hambre. Johnny, Sí, no había tomado en cuenta los muros. A mí se me ha olvidado eso. Tiene sí. razón. Los Eh, muros, en el tiempo antes, los muros eran lo que evitaba muchas veces que los conquistaran de un solo. Y me recuerda a la Gran Muralla China también, que la construyeron también para protegerse, digamos. Entonces, en el tiempo antiguo era muy común que las ciudades estuvieran envueltas en un muro para protegerse de una invasión contundente, digamos, de un solo. sí, exacto. Perdón, Cristina, Johnny, Samaria era, ay, perdón. sí, Cristina y Luis Fernando. Es que yo iba a dar como una lección de eso. No sé si el hermano Luis Fernando como Oh, va a hablar de lo mismo. ok, pero no se le olvide compartirla después de Luis Fernando, por favor. Sí. Don Johnny, que Samaria no era solo la ciudad con su murito, la ciudad esa que estaba cerca de Nabot, ¿se acuerda? Sí, Que el rey salió, bueno, era toda la unificación de 10 tribus. era una Entonces, provincia. por eso, era todo un país enorme que ya estaba sitiado por ellos. Tal vez faltaba la ciudad, pero ya ellos estaban rendidos, no tenían nada que hacer, no iban a presentar resistencia. Sí, Por eso dice que más adelante, por eso dice ya ahí que empezaron a llevarse a la gente para allá y de allá mandaban gente para acá. Entonces, no. ¿Cuál resistencia? o- o- No sé que haya habido sí. resistencia, Johnny. Yo entiendo, según el versículo 5 porque sí, Samaria era una provincia, pero estaba también la ciudad de Samaria, que de hecho Nabot, la viña de Nabot, Sí, estaba cerquita en el mar. estaba al norte en la provincia de Samaria y no estaba en la ciudad de Samaria, como San José, digamos, es una Ujú, provincia, pero la capital es la ciudad de San José, ¿verdad? ujú. Entonces, pareciera que acá o tenía dos, ¿cómo se Los llama? palacios. Dos palacios, uno a la par de Nabot,
allá como al norte, que era por Jezreel, y otro quizás en Samaria. Entonces, ellos invadieron la provincia de Samaria, porque pareciera que las invasiones que Paola nos menciona ciudades del norte de Israel. Entonces, seguro, cuando dice aquí, invadió todo el país, seguro se refiere a lo que le quedaba, que no había invadido Siria en las dos primeras veces, y la provincia de Samaria, que sí, no tenía muros, pero la propia ciudad de Samaria dice que subió contra Samaria, le puso sitio por 3 años, ¿ve? Y en el versículo 6 dice, en el año noveno, 3 años después, tomó Samaria. Entonces quiere decir que esa ciudad fue tomada 3 años después. Mientras tanto, desde afuera estuvieron los asirios tirando flechas, tirando piedras, y los samaritanos seguro tal vez defendiéndose con arcos, Sí, con cosas así. yo creo eso mismo, pastor. Yo creo eso mismo porque, ¿por qué razón tardaron 3 años? O sea, son 3 años. Ujú. Sí, Entonces, ujú, ¿qué pasó en esos 3 años? ¿Por qué tuvieron que sitiarla? Bien, si solamente iban a llevar cautivos, lo hubieran ujú. hecho en 6 meses, en menos Sí, meses. claro, Eso es uno analizando aquí el versículo, ¿no? Entonces, yo sí, sí creo que ellos hicieron resistencia, aunque no sí. da los detalles, pero me parece que quizás sí. Sí, y Entonces, cuando vamos a ver que Nabucodonosor hace lo mismo a Jerusalén, le pasa exactamente lo mismo. Y duran 3 años sitiando Jerusalén en el tiempo de Sedequías. Este, ok, Cristina y luego hermano Walter. Sí, una enseñanza que cuando, aquí dice que Israel fue llevado al desierto y Destierro, dice en el mi 7, amor, destierro. el destierro, sí, Sí, perdón. Y ajá. dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor. Ujú, Entonces, el pecado, ¿verdad? El pecado nos puede hacer sentir así como, bueno, así como acorralados, como que no podemos eh, dejarlo o igual como que si estuviéramos en un desierto, ujú. nos causa hasta dolor. Entonces, nos aparta de la palabra de Dios, nos aleja de Dios y Así nos puede es. llevar hasta la muerte física. Ujú, Entonces, en el Salmo 32:3 dice, eso David, ajá, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en ajá. mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ujú. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, Amén. confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonas la maldad de mi pecado. Entonces, Ujú. si alguien está viviendo en un pecado o se siente como en un desierto, como dice David, que se le secaron hasta los huesos, Ujú. que si reconocemos ese pecado, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios de corazón, Él es muy misericordioso para perdonarnos. Como este pueblo, Dios estaba esperando a ver si ellos se arrepentían, si le pedían perdón y nunca lo hicieron. Entonces, para que sepan que, bueno, el que no sabe, ¿verdad? Tal vez alguien un día escucha que no saben ese amor tan grande que tiene Dios para perdonarnos cualquier cosa que hayamos hecho. Si nos Amén. arrepentimos de verdad de corazón, que tengan por seguro que Dios los va a perdonar. Amén. amén. Su misericordia es para siempre. Hermano Walter. Este, cuando dice, bueno, sigo ahí con el comentario que eh, indicaron unos hermanos y el que usted hizo, pastor, Ajá, esos muros, probablemente yo me lo imagino que cuando los sitiaron, o sea, ellos no podían salir ni entrar, es correcto. y estaban ahí, duraron como 3 años, pero al final, yo siento que se rindieron y porque fueron llevados en cautiverio. Correcto. Y después este rey vino y trajo gente de Asiria para poblar Samaria, Así es. ¿verdad? Así es. Entonces, pero ahí, siguiendo un poquito más adelante,
en ese entonces también Judá había hecho lo malo, ¿verdad? Con el rey de Acaz, ante Ujú. los ojos de Dios. Sí, Y más Dios pues tuvo misericordia siempre de Judá porque no le pasó lo mismo, lo mantuvo sí, ahí, sí, ¿verdad? sí, Me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Que siempre Dios en su misericordia guardó el reino del sur, correcto, correcto. ¿verdad? Es Sí, interesante esa parte, qué amén. raro, ¿verdad? Sí, Pero como Dios en su misericordia, a pesar de lo malo, siempre ahí está la misericordia de Dios guardando. Y tal, yo siento que por la heredad, digamos, porque ahí viene la descendencia de David también, aunque todo Israel, pero sí, los reyes que reinaron en el sur son meramente la ascendencia de David. así es. Amén. Excelente, hermano. Johnny. Eso que mencionó don Walter, es interesante porque es justamente por lo que vamos a ver más adelante, el próximo rey que viene después de Acaz, ¿verdad? Sí, Es por eso que yo siento que Dios no hizo que en ese momento. aló. ¿Me escucha? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Ah, bueno, Que en ese ahora me momento, escuchan. que cuando vino Ezequías, ¿Sí? a partir de eso no se escuchó. Ah, ok, no, que vamos a verlo de Ezequías más adelante, pero Ah, siento que gracias a Ezequías, Dios no permitió que los asirios invadieran a Judá también, de la misma moda que Israel en ese momento. amén, así es. Sí. De hecho, este, en Judá ha habido reyes buenos. En Israel han habido reyes Nunca. buenos. No, Ni solo menos uno, malos. exactamente, ni uno. Sí, ni Entonces, uno. por eso es que Judá tardó más en ser llevado cautivo. Porque Amén. esos reyes, Eso iba yo a decir, ajá, pastor, sí, que no diga. solamente era o sea, no era solamente por el hecho de que Jesús venía de la línea de Judá, Ajá, sino que era por hacia dónde estaban inclinados los corazones de esas sí, personas, de esos reyes, ¿verdad? Y claro. notamos que, francamente, en Judá hay más reyes buenos que lo que en Israel. En Israel no hay ni uno. No, en realidad no hubo ninguno. Ninguno, sí, sí, Imagínate. Ninguno, sí. sí. Y en cambio, Hicieron, ajá, hicieron el intento, yo creo que era uno, pero al final no. Yo pensaba Jehú, que iba a ser lo bueno, pero no. sí, 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 sí. así es. Jehú El tuvo una que, oportunidad, ¿verdad? Sí, sí, Jehú es uno de los que estuvo más Jehús, cerca. exactamente, a ese es el que me refiero. Sí, y aquí Ujú. Oseas no es tan malo, pero ya el pecado había llegado al colmo y ya vino el destierro. Pero jefe, si vemos ahí, bueno, ahora que vamos a adelantar un poquito, del reino del sur, en este caso con Oseas, ¿cómo se llama? Eh, Ezequías. Ezequiel. No, no, Israel, con todos los pecados que cometió, que tiró a sus hijos a sacrificio, quemándolos, ¿verdad? Ante Ujú, dioses ujú, eh, que nada que ver. ujú, eh, Dios los desechó, dice, esta sí, generación en ese entonces, ¿verdad? Es sí. porque, o sea, más el caso de Judá no, pero aquí habla meramente nada más de Israel, ¿verdad? Bueno, cuando habla de Acaz, dice que Acaz hizo como los reyes de Israel y pasó sus hijos por el fuego. O Sí, sea, también, que era de Judá, ¿verdad? más sin embargo del pueblo como tal, así, digamos, como que los protegió siempre el Señor, ¿verdad? Que también hicieron lo malo en en el reinado de Acaz. Sí, pero tenían esos reyes que se volvían a Dios. Generalmente el pueblo hacía lo que el rey hacía. Si el rey se apartaba, ellos se apartaban. Si el rey se volvía a Dios, ellos se volvían a Dios. Entonces, eso es lo que le dio más vida a Judá y más tiempo para que no le viniera el cautiverio. Pero al final siempre se fue en cautiverio, que es lo que vamos a ver más adelante. Sí, Ujú. Dios ama el corazón obediente. Y en Judá hubo más reyes que obedecían a Dios. Amén. Así es. Del versículo 1 al 6 le llamé, Oseas reina en Israel, Asiria se los lleva cautivos. Del versículo 7 hasta el versículo 12, puse, como ya Cristina nos lo mencionó, puse, por su pecado fueron llevados cautivos.
Aquí en el versículo 7 al 12 nos habla, bueno, le hice una lista sencilla. ¿Cómo le hice esa lista sencilla? Poniéndole un numerito a cada cosa por la cual Dios se los llevó cautivos. ¿Ve? Y a mí me dio 9 cosas, teniendo en cuenta el versículo 7 al 12. La primera cosa que, porque dice en el versículo 7, esto sucedió porque los israelitas, ¿qué? Habían pecado contra el Señor. Ahí está, ahí le puse un 1 donde dice pecado. Dice que había pecado contra... ¿Y qué había hecho Dios por ellos? Los había sacado de Egipto, Exacto. ¿De quién los había librado? del faraón. Exactamente. ¿Y qué más hicieron los israelitas? Además de pecar contra Dios, según el versículo 7. Reverenciaron a ídolos. Exactamente. Ahí le puse un 2. ¿Ve? Ahí voy con mi lista sencilla. Este, versículo 8. ¿En qué anduvieron? En las costumbres de las naciones que Dios había arrojado delante de ellos. ¿Cuáles eran las naciones que Dios arrojó en lugar de los israelitas? Los de Canaán. Es correcto. Ellos, como Dios les había advertido, no hagan conforme a estas naciones, ellos hacen como esas naciones. ¿Ve? Ellos andan en las costumbres de los de Canaán. Y Dios no hace excepción de personas. Dios expulsó a los de Canaán por esos pecados, pues Israel hace lo mismo, expulsa a Israel también por los mismos pecados. Anduvieron las costumbres de las naciones, ok. ¿Y en qué otras costumbres anduvieron según el versículo 8? En los reyes de Israel. Correcto, correcto. Entonces, anduvieron en las costumbres de las naciones que fueron antes de ellos y en los reyes de Israel, porque los reyes de Israel anduvieron en otras doctrinas, en otras enseñanzas, en otros caminos y no en la palabra de Dios. Como número 4 puse que los israelitas hicieron otra cosa más, según el versículo 9. Secretamente cosas que no eran rectas. Ujú. Exactamente, ¿ves? Edificar, Secretamente. Perdón. edificar lugares altos. También edificaron lugares altos. Lo de secretamente le puse 4 y lugares altos puse 5. A mí me ¿Dónde? llamó la atención, Ajá. perdón, a mí me Sí, llamó sí. la atención eso, que los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Sí. Entonces, eso me enseña que nosotros tenemos que pedirle a Dios que cualquier cosa que nosotros hagamos secretamente, digamos, porque muchas veces a uno se le olvida que Dios ve todo, que Ujú. Él está siempre presente y Él, por más que uno haga algo en secreto, Dios lo ve. Así es. Entonces, te pedirle a Dios de que uno le sirva a Él de corazón y que lo libre de cosas pecaminosas que son secretas para uno, ¿verdad? Porque Dios sabe todo, pero que uno lo considera secreto, digamos. Amén. Así es. ¿Cristina? Los mismos pensamientos. Sí, Exacto. que yo también había visto eso de actuar, que actuaron secretamente. Ajá. Que sí, que a Dios no se le oculta nada, ¿verdad? Y encontré un versículo en Jeremías que dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Amén. Así Entonces, es. por más que ocultemos las cosas, Dios todo lo ve. Amén. Correcto. Y en Hebreos nos dice, todas las cosas están abiertas y Mm, desnudas sí, a los ojos al cual tenemos que dar cuenta, ¿verdad? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar sí, cuenta. Pero también es gracias a cierto. Dios, esos versículos no terminan ahí. Por Ese tanto, versículo me gusta mucho, jefe. sí, sigue Ese de diciendo, Hebreos. dice, por tanto, después de que dice eso, dice, por tanto, ¿verdad? Porque todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, esa conversión que tuvimos, mantengámonos firmes. ¿Por qué? Regáleme nuevamente la cita, profesor, Sería pastor. Hebreos 4, Ujú. del versículo, eh, creo que es 13 hasta el 16 creo, por ahí. Ya lo Dice, tengo. ajá, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque eso lo puede desanimar a uno, ¿verdad? Pero vea cómo Dios nos da un mensaje de esperanza. Es cierto, todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, pero tenemos un gran sumo sacerdote que se Ujú, compadece de nuestras debilidades Amén. y que es poderoso para socorrer a los que son tentados ujú. y que Él quiere que nos acerquemos para que recibamos perdón y recibamos gracia para aprovechar la oportuna ayuda que Dios nos dé. Esa oportuna ayuda, jefe, Ajá, cuando, cuando termina así, me lleva a otro versículo que me da mucho consuelo, amén. ¿Cuál que me será? ayuda mucho, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y Amén. Así es. limpiarnos de Amén. todas maldades. Así es. Porque incluso hasta en los más íntimos pensamientos de uno, digamos, Ujú. negativos, Dios los conoce. Sí, Cuando pensamos cosas eh, impías, cosas malas, sí. Él los ve, Ujú, los conoce. mm, Entonces uno debe confesárselo al Señor. amén. Hermana Yohaira. Sí, yo estaba analizando, de acuerdo a los comentarios también de ustedes, es que la razón por la que el ser humano llega a hacer cosas secretas pensando que, pues, que no sé, nadie lo va a ver o que Dios no se va a enterar, es porque llega un punto en el pecado que uno queda, o sea, el ser humano queda totalmente ciego, sordo y no Ujú, tiene como el sentido del juicio, ¿no? Para correcto. poder reconocer si hay un momento del pecado, porque más adelante hay unos versículos que dicen que ellos hicieron cosas muy, muy malas, o sea, ya no muy, sino muy malas Sí. y no solamente secretas, ¿verdad? Hasta llegaron a los lugares donde estaban los atalayas, los lugares Ujú, altos, a hacer cosas. Y ujú, pues entonces a veces el hombre, el ser humano, digo yo que el nivel de pecado es tan alto y tan profundo que llega a estar ciego y pensar, a mí nadie me ve, nadie me puede juzgar, o sea, ujú. no seré visto. Y ignoran de que Dios está al pendiente de todo, ¿verdad? Así es verdad. Eso me recuerda el Salmo Amén. 50, donde Dios le dice al hombre malo, le dice, qué tienes tú ¿quién eres tú para que hables de mis leyes? Le dice. Ujú. Tú pensabas que yo era como tú, le dice Dios al hombre malo. Eso está al final del Salmo, creo que 50. Pero te reprenderé, le dice Dios ahí al final del Salmo 50. Porque el hombre llega a pensar que "Ey, Dios está de acuerdo con su pecado, ¿verdad? Es capaz que ora para que Dios le ayude en su pecado, ¿verdad? Pero sí, aquí vemos cosas secretas y cosas públicas, como nos decía también Johaira, que se edificaron lugares altos, ¿verdad? Eso no estaba secreto en todas sus ciudades y en las torres, que las torres eran generalmente partes de la muralla, donde estaban los vigilantes, los atalayas, ah, y las ciudades fortificadas. Según el versículo 10, ¿qué otra cosa más hicieron? Se erigieron pilares sagrados, o sea, se hicieron, Es eh, correcto. sí, Sí, altares. Pilares son como altares, ¿verdad? Algo así, no. sí, No. sí, no, son estatuas. Y Estatuas, ok. a las aceras, que eran deidades femeninas, que Ajá. se consideraba Cera que era la esposa de quién, De Baal. de Baal, y era de madera, ese ídolo. Vieras que Este, ajá, yo siempre lo he mencionado, pero yo antes, es que, bueno, gracias a Dios por esos estudios, ¿verdad? Porque Dios le va ajá, enseñando a uno cada día más. ajá. Yo cuando leía acera, yo pensé que era acera, la acera, el material. Ah, ya, ya. Sí, entonces después me di cuenta que ese era el nombre de la deidad, del Es, ídolo, es, de ese ídolo, ¿verdad? Entonces, es- yo, no, y me di cuenta porque estaba en mayúscula el nombre, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, correcto. sí. Sí, sí. Ah, mira, yo Exacto. pensaba igual que lo de Johnny. Ah, bueno, ahí vamos aprendiendo cada vez más. Sí. Y la palabra de Dios es el mejor maestro que puede haber. Amén. Versículo 11. ¿Qué más hicieron? Quemaron Quemar incienso. incienso Exactamente. en todos los lugares altos a la manera de las
naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Y es Exacto, ahí donde dice que hicieron cosas muy, muy malas para exacto, provocar a ira a Jehová. correcto, exacto. ¿Y a quién sirvieron, según el versículo 12? A ídolos de acera. Exacto. Y Ujú. acerca de ellos, ¿qué les había dicho Dios? Que no hicieran eso. Exacto, el primer mandamiento de los 10 es, Ujú. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Y no te segundo das imágenes para adorar. es correcto. Pero ellos no quisieron obedecer. Ahí yo le puse 9 cosas. En esa lista sencilla me salieron a mí 9 cosas. Algunas les puse A y B, como cuando en el versículo 10 dice, se erigieron pilares sagrados. Entonces le puse A en pilares. Y dice, y aceras, puse un B en aceras. Entonces, ahí digamos es una sola cosa. Algunos le pueden poner 2 cosas diferentes. Entonces del versículo 13 hasta el versículo 18, ¿a quién amonesta Dios según el versículo 13? A Israel y a Judá por medio de sus profetas y todo Mm. vidente que Dios ha mandado. Exacto. ¿Qué les decía? Te Que se volvieran. volvieran de sus Exacto. malos caminos. Que Así guardaran es. los mandamientos. Uno de esos profetas, recuerde que Elías y Eliseo eran profetas en qué reino. Del norte, Correcto, Israel. correcto. Pero aquí en el sur hay un profeta también, pero bueno, hay más de uno, ¿verdad? Pero hay un profeta mero, mero, de esos, de, de los que más conocidos, por así decirlos. ¿Alguien sabe quién es? Daniel. No, porque Daniel fue profeta, pero Ah, sí, cierto. allá en Babilonia. Ah, Isaías. Isaías, Jeremías. Isaías, Ajá. sí. Jeremías también llegó a ser ese profeta. Ahorita va a aparecer Jeremías, pero en este tiempo de Ezequías y un poco antes está Isaías, ¿verdad? Y luego Isaías. ¿Sí? Isaías, sí. ¿A dónde lo podemos ver esa parte? Bueno, vea Isaías capítulo 1, versículo 1. Por cierto, una estudiante lo vio hoy y nos lo compartió. Es Este, Perdón, interesante. pastor. Perdón. ajá, sí, Cuando dice por medio de todos los profetas, usted dice que, o no sé si escuché mal, que quizás dentro de esos profetas estaba el profeta Isaías, o no. correcto. Sí, 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 Ok. sí, sí, definitivo. Isaías Ujú. 1:1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a qué? A A Judá Judá y a Jerusalén. Ajá. y a Jerusalén. ¿En los cuáles días? De Usías. Usías, Jotán, Ajá. de Acaz, ¿Y quién va? Ezequías, reyes de Ve, Judá. ve. Ah, Entonces, sí, 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 ve, ahí está, ahí lo ahí lo confirma. confirma. Exactamente. Entonces, Interesante, ¿ah? sí. Y yo les decía a las personas, al pueblo, tanto de Israel como a Judá, que se volvieran a él. Lisbeth, Tengo una pregunta. sí, claro. ¿Por qué dice, por qué dice profetas y a todo vidente? ¿Cuál es la diferencia entre profeta y vidente? Bueno, prácticamente era lo mismo. Vidente se le llamaba, como vamos a decir, generalmente, antes de Samuel se le llamaba vidente. Y de vez en cuando, una vez perdida, como esta, se le llama vidente, pero es profeta. Ah, Prácticamente es lo mismo. Es porque puede ver, No, y que, Dios le revela lo que viene o lo que hay. Puede ver esas cosas. Sí, Walter, ok, gracias. con mucho gusto. sí, que todos los reyes venían y consultaban por eso a ellos, como a los profetas, Sí. que ellos podían ver, visualizar Ujú. el futuro. ¿Y qué quería Dios, verdad? Ah, Ujú. exacto, sí, lo que Dios les decía a ellos. Correcto. Sí. Jefe, una consulta. Aquí en el Ujú. caso de Isaías, pues sabemos que Isaías es el resumen de toda la Biblia, ¿verdad? Bueno, sí, el libro de Isaías se le considera como una Biblia Sí. pequeñita. De feria tiene 66 capítulos, como Ajá. La Biblia 66 libros. Exacto. Y es interesante porque nos habla del nacimiento original de Cristo, de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, de la resurrección de Cristo y sobre todo
de la segunda venida de Cristo, del milenio y de todas estas cosas. Es un O sea, un o librazo. sea, ese profeta entonces estuvo de principio a fin, vio todo. Bueno, sí, vio todo lo que Dios le reveló, claro, exacto, sí. Y imagínate, es el profeta mayor, entonces, Así se le llama. Se le el llama mayor, así, se le el llama mero así, mero. sí, se le llama profeta mayor no porque sea más importante que los otros, sino porque tanto él, Isaías, como Jeremías y Lamentaciones que escribió también Jeremías, Daniel y Ezequiel son libros grandes. Esos 5 libros se le llaman profetas mayores. Los otros 12 libros pequeños se les llaman profetas menores no porque sean menos importantes, es porque son más pequeñitos los libros. ¿Ve? Pero sí, pero que sea famoso, bueno, es que Isaías es muy, muy conocido. Jeremías también, en realidad. Bueno, bien, seguimos entonces. ¿Qué hicieron Judá e Israel según el versículo 14? No escucharon. No escucharon. Y la, Endurecieron su servicio. es correcto. Y me Ay, llama la atención, ajá, me llamó también la atención esto, pero bueno, dice, sin embargo ellos no escucharon, sino que fueron tercos, sí, como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Entonces yo sí, cuando leí eso le pedí a Dios que en su gracia y misericordia yo escuche y que yo no sea terco, sí, porque yo siento que yo soy muy terco. Entonces, le pedí a Dios que no fuera terco y que yo crea en Dios, ¿verdad? O sea, que crea siempre en su palabra, en lo que Él dice. Entonces, exacto. me enseñó mucho ese versículo también. Amén, amén, amén. Vamos a ver, este, tenía un versículo, y Tito 1:10, y está hablando de personas, bueno, en este caso está hablando de los de Creta, pero esos de Creta, ustedes mismos me van a decir de dónde eran, vea, porque hay muchos rebeldes, ve, la misma palabra prácticamente, son como tercos, habladores vanos y engañadores, especialmente quienes, De la circuncisión. exacto, que son judíos, que vivían ahí en Creta y seguían siendo tercos. Así que, todos tenemos terquedad en nuestro corazón y cuando la vemos hay que confesársela a Dios y pedirle que quite esa dureza en nuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Pastor, Meribá. cuando dice las naciones que estaban alrededor de ellos, ¿se refiere a Creta? No, no. ¿Dónde lo leyó, hermano? Usted, versículo 15 estamos, ¿no? Sí. Ok. 17, Segundo de Reyes 17:15. ¿Lo lee, hermano? 15, 17. No, 17:15. 17, 15. Sí, ahí Sí. estoy. Sí, lo Dice, y lee. Ujú. desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Otra vez está mencionando aquí a los cananeos que vivían antes Mm, ahí y que ellos no mataron a todos, ve, anduvieron conforme a ellos. Mencioné aquello de Creta, nada más como para ver que a través de los siglos ok, y mantenían muchos judíos esa actitud de tercos, de no creer, de tener un corazón duro, sí. Pero sí, no tiene que ver con Creta aquí, sí. Bien, este. Vemos algo malo de ellos que hacen como las otras naciones o ¿cómo se aplicaría a nosotros eso? De no vivir de acuerdo a la carne, No no, vivir y de no acuerdo. vivir como en el caso cuando ya creemos cuando ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Ajá, No sí, vivir como vive un impío, es digamos. correcto. Ajá, exactamente. Como el mundo, sí. Sí. ¿Cristian? Que yo había, marqué 4 palabras de estos versículos, Ajá, del 14 y 15, sí. que dicen que no escucharon, fueron tercos, Ujú, desecharon
sus estatutos y Él les dio advertencias con Ujú, amonestaciones. ujú, Entonces, eh, eso, no desechar la palabra de Dios o sus enseñanzas, escuchar siempre. Bueno, ya usted habló de la terquedad. ujú. Y poner atención a las advertencias. A veces nos suceden cosas, pero es como Dios advirtiéndonos, enderézcase, corrígese porque, digamos, hay una advertencia. Y entonces poner atención porque Dios lo que quiere de nosotros es que lo amemos de todo corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y ahí tenemos nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo también. Y tenemos el poder y la gracia de Dios por medio de Cristo para vivir una vida en obediencia. Como, bueno, yo sé que es difícil, pero Dios conoce nuestro corazón y Él ve nuestro esfuerzo. Amén. Amén. Exactamente, así ¿Puedo es. yo Sí, adicionar algo? sí. Es que, bueno, yo lo veo de este punto de vista, en el versículo 15, que para mí es, ellos en aquel entonces, aquí Dios lo dice muy claramente, que desecharon el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito con ellos. Ujú, Y ellos siguieron la vanidad y se hicieron vanos, ¿verdad? Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos y todo esto, ¿verdad? Ok. ujú. Hoy en día, para mí es aquel que desecha a Jesucristo, lo ignora, Y su palabra. porque exactamente, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, Ujú, en la sí. cual creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Sí, Cristo es la palabra de Dios viviente y la Biblia es la palabra de Dios escrita. La Ese. persona que desecha la palabra escrita desecha la palabra viviente, que es Cristo. Y eso es lo que hicieron los judíos en el pasado y es lo que la gente hoy día hace. Sí, Sí, porque dice que el no cree en Él ya es condenado, porque no ha sí, creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios, así es. ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí yo siento que aún así, vea, la gran misericordia de Dios a estas alturas, Ujú, que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ujú, tenemos la entrada para con Él. ujú. Así es. Y la persona que desecha esto, esa gracia, imagínense, Ujú, prácticamente está haciendo lo mismo que esta gente hizo en su momento. ujú. Sí. Y lamentablemente a veces los cristianos, por influencia del mundo, desechamos la palabra de Dios. Sí, Johaira. Sí, es que yo creo que nosotros realmente somos un reflejo del Israel en ese entonces. O sea, nosotros somos, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad actual, Sí. ¿verdad? Al mundo actual. Somos totalmente un reflejo espiritual de la condición en la que se encontraba y se encuentra actualmente el pueblo de Israel, Ujú, ¿verdad? Todavía el mundo anda envanecido, eh, copiando cosas que no debe copiar y es un peligro, como usted mencionaba, cuando como hijos de Dios también queremos pues andar también modelando las cosas del mundo como que somos de ahí. ujú. ¿Verdad? Yo siempre he mencionado que es muy importante que la gente entienda cuál es su posición dentro del reino de Dios. ¿Ya? Amén. Esta Ujú, gente no solamente se envaneció, sino que siguió en pos de las naciones, o sea, querían copiar. Y a ujú. veces nosotros queremos igualarnos tanto y queremos, como decir así, encajar en una sociedad y por esas cosas a veces nosotros nos ponemos en esta situación en la que estaba el pueblo de Israel, queriendo Ah, copiar e imitar acciones y aptitudes que van totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí entonces donde caemos, ¿verdad? Bueno, como el pueblo de Israel, pues. correcto. Y por eso Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Ujú. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 12, 1 y 2 creo, por ahí anda, sí. Ujú. Yo no me acuerdo el versículo, pero también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera Juan capítulo Ujú. 2 versículo creo que 17 creo, por ahí, sí.
Muy bien, entonces no tenemos que desechar a Cristo, no tenemos que desechar la palabra de Dios. Vea que ellos en el versículo 17, bueno, en el 16 que abandonaron. Los mandamientos. Exacto. Entonces no tenemos que abandonar los mandamientos de Dios, aunque el mundo presione, ¿verdad? El mundo presiona para que nosotros abandonemos los mandamientos de Dios y pensemos que eso es anticuado. Y se No. burlan. Y se burlan, sí. Y se ofenden. Pero nosotros no tenemos que abandonar los mandamientos de Dios. ¿Y qué hicieron con los hijos? Según el versículo 17. Los pasaron por el fuego, o sea, los sacrificaron. ¿Usted sabe qué Esa, corazón? Sí, sí. hermano. Oiga, eso Y, sí es duro, eso sí es ajá, fatal, eso. exacto. ¿Y qué practicaron? Según el versículo 17. Adivinación y Y el, encantamientos. correcto. Y se Ya esos entrega, vi. ajá, Un día de esos vi que estaban haciendo en la noticia, salió que estaban haciendo una lotería del zodiaco. ay, oiga, Entonces, a mí me asombró, qué sí, increíble, ¿verdad? sí, Que mezclen todo eso. sí, Porque muchas veces el jugar al azar involucra mucha superstición y mucha brujería. ujú, Eso sí, era, sí. sí, ok, Sí, yo también la vi. Yo me quedé Sí, así asombrada. Digo, yo qué increíble cómo sí. están metidas las cosas en el mundo. Yo me quedé ¿verdad? Sí, asombrada. Es correcto. Y, ok, como cristianos, entonces nosotros tenemos que recordar, usted no tiene que pensar qué signo es usted, ni que el signo tiene una influencia sobre usted. Esos son cosas del ocultismo. El horóscopo es algo que nosotros tenemos que dejarlo. Tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos amén. guían rectamente en el camino de lo que Dios quiere, ¿verdad? Luego dice que sintió el Señor, según el versículo 18. Enojo, Mira, Exacto. ¿Y qué hizo con Israel? los quitó de su presencia. ¿Y quién quedó nada más? la Judá, tribu de Judá. ¿Verdad? Correcto. Cierto, Entonces, por estamos eso, hablando. sí, exacto. Por eso, el versículo 13 el 18 le llamé, Dios quita de su presencia a Israel por los pecados de ellos. Ok, ya hablamos por qué Dios dejó la tribu de Judá. Y aquí tenemos a Lisbeth. Díganos, Lisbeth. Yo pienso que, bueno, puedo agregar algo. Ajá, Creo que como hemos visto que a veces los de los reyes, lo que hacían los padres, ellos lo seguían. Entonces, me parece a mí que a veces nosotros cometimos errores en la juventud o creíamos en cosas que no debíamos creer ajá. y estoy aprendiendo mucho. Pero creo que también se basa en eso, en que los papás son los que tenemos que ser esa guía para los hijos, porque Ujú, tal vez, como dice ahí, ellos seguían lo que los papás hacían. Entonces, ujú. los mismos papás somos como esa, yo leí en Ezequiel que Dios lo pone como interna, es algo así, que él le va a pedir cuentas de lo que le Ah, diga a él sí. cuando alguien está haciendo algo malo. Sí. Entonces, a mí se me vino a la mente que los papás somos esa linterna que tenemos que decirle a los hijos, porque si a mí me hubiera dicho mi mamá o mi papá, no, tal cosa no está bien ante Dios, aunque uno toma la decisión, pero ya el papá le está guiando hacia lo correcto. Siento Ajá. que es lo que se ha perdido un poco en la actualidad, como decimos todos, el mundo está tan bombardeado que los muchachos o los niños, uno debe de como padres enderezarlos desde que están niños. Así es. Ahora, Correcto. pastor, una opinión sobre eso. Ajá. Yo he notado también, hablando de lo que dice Lisbeth, que sí, Ujú, nosotros tenemos como padres que saber guiar a nuestros hijos, era lo que decía Johnny, ¿verdad? Que él decía, a veces soy un poco así, testarudo, y yo quisiera, ¿verdad? Que Dios me guiara a poder caminar siempre bajo sus preceptos. Pero ujú, yo digo, ¿cuál es el asunto de que hay padres, ¿verdad? Hay padres que dan muy buena formación a sus hijos y a veces en el camino se tuercen. Y ujú, hay otros casos, por ejemplo, donde los padres están totalmente dislocados, fuera de Dios, pero no sé, es como si Dios tuviera esa gran misericordia y ese joven o ese niño llega a conocer a Dios a temprana edad y ujú, sigue sus caminos y se hace ya como que una nueva descendencia, una nueva ujú, rama de ujú. vida, ¿verdad? En esa familia. Entonces yo decía, oye, qué cosa tremenda, porque he visto casos así en mi iglesia, he visto casos Sí. de hijos que llegan solos, muy jovencitos, y los papás no quieren nada con Dios, más bien a Ujú, veces quieren castigarlos, prohibiéndoles ir a la iglesia porque ellos ujú, aman ir a la iglesia y los papás
es como castigarlos, no va, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero también tenemos el caso opuesto. ujú, Entonces, que hay padres que son fieles a Dios, aman a Dios y en el camino, y oiga, y no están haciendo nada malo, en el camino el ujú. chico se tuerce. O sea, yo Sí, digo, oye, es una cosa muy difícil de ver. sí, es cierto, tiene razón. Johnny y Cristina. Que eso que ilustró Johaira es interesante porque lo vemos muy demostrado en los reyes de Israel y de Judá. Más que todo el de Judá, digamos, Salomón fue un gran rey, ¿verdad? Y Ujú, Roboam fue un pésimo rey. Y ujú. podemos decir que sabemos que Salomón al final pecó, ¿verdad? Pero Salomón tenía un legado muy grande de fidelidad hacia Dios. Sí, Roboam pudo aprovechar eso y no lo hizo. es Simplemente cierto. tomó la decisión de no hacer la voluntad de Dios. Correcto. Y, y ahora vamos a ver un rey que me encanta, que me alegró mucho cuando escuché lo que Dios dice acerca de ese rey, que es Ujú, Ezequías, sí, que él tuvo para mí el peor rey de Judá, y no solo el peor del rey, hasta le hizo competición a Acab, yo sí, creo, sí. Acaz, y él tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios y fue uno de los mejores reyes, y dice la palabra de Dios que no hubo rey antes que él, sin tomar en cuenta a David, ¿verdad? Sino que cuando ya empezó la separación entre Judá y Israel, Ajá. que no hubo un rey como él, ni después de él como Ezequías. Correcto. Así es. Amén. Cristina. Sí, que yo era una de estas, una de esas personas que está muy metida en el horóscopo. Para mí el horóscopo era bueno. En la adoración de santos también, para mí nadie me podía tocar el santo, ¿verdad? Que yo tenía. Ajá. Y, y yo le digo a las personas que viven ahí y que no pueden dejar eso, que tal vez han intentado dejar algo fuerte en su vida, que si le piden a Cristo que venga a su vida, su sangre los va a limpiar y el poder del Espíritu Santo los va a ayudar a limpiar todo eso, a quitar todo Amén. eso de sus vidas, porque eso lo hizo conmigo. Ujú. Amén. Amén. Gracias a Dios y que, que él, digamos, que un día le pedí a Cristo que viniera a mi vida. Eso fue lo primero que quitó en mi vida. Ese Amén. ídolo, el horóscopo, el juego de lotería, de todo eso. Él limpió todo eso en mi vida y ya tengo 6 años de ser hija de Dios Amén. y no me hace falta nada, Amén. ¿verdad? Mi amor es por Dios y por lo que ha hecho en mi vida. Entonces, Amén. que eso sí se puede dejar con la ayuda de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Así es. Amén. Definitivamente. Amén. Ahora del versículo 19 al versículo 23, este, nos dice algo sobre Judá en el versículo 19. ¿Qué pasó con Judá? Que tampoco guardó los mandamientos de Dios, Ujú. Exactamente. sino que hicieron como Israel. Exacto. Pero Qué los feo, buenos, ¿verdad? Que ahora sí, Israel lo tome en cuenta como algo malo a correcto, seguir. correcto. Y En vez de decir que siguió los caminos de Canaán o los pueblos que están alrededor, dicen que sí, siguió los caminos de Israel. Israel, sí, exactamente. Este, y todo el pecado de Israel empezó con quién, según el versículo 21. Jeroboam. Jeroboam, Él fue el que apartó a Israel, ¿verdad? Y entonces por eso es que Dios los mandó al destierro y por medio del rey Asiria. Entonces, ahí en versículo, eh, bueno, del versículo 19 al versículo 23 puse, tampoco Judá guardó los mandamientos, Israel fue desterrado. Del versículo 24 hasta el versículo 33, vemos que el rey de Asiria trajo hombres de dónde. de Babilonia, Exacto, ¿y de dónde más? de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, Correcto, ¿a dónde los puso? en las ciudades de Samaria, en lugar Correcto, de los hijos de Israel. exactamente. Recordando que Samaria era una provincia, ¿verdad? Y entonces Ujú. llenó con esta gente de esos pueblos a Samaria. Y como nos mencionaba Luis Fernando,
Aquí es donde empieza esa mezcla de samaritanos que tanto rechazaban los judíos, ¿verdad? Este, porque ¿en qué consiste esta mezcla? Bueno, una de las cosas, bueno, del versículo 24 al 26 tengo un subtítulo, ahora que me acuerdo. ¿Qué Oiga, envía? pastor, perdón. Sí, mire, esto que está en el versículo 24 es muy bueno, porque yo no había prestado atención en la razón por la cual el pueblo de Israel no soportaba a Samaria. Y vea qué Ajá, bueno esto, porque ya uno aquí se da cuenta, ellos no veían a la gente de Samaria como de Israel, sino de sí, Asiria. ajá, sí. Mm, Y era una mezcla de sí, judíos con gentiles, ¿verdad? ajá. Y con las costumbres paganas y algunas costumbres de la palabra de Dios. Ahí es donde Mm. empieza esa mezcla de los samaritanos. Del versículo 24 al 26 que envía Dios a esa gente que viene a vivir a Samaria, porque el pueblo de Samaria había sido llevado cautivo, ¿verdad? Desterrado a los pueblos, a Babilonia, a Cuta y a otros pueblos, pero la gente de allá las trae a vivir aquí. ¿Qué envía Dios? Leones, Leones, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué envía esos leones? Porque no estaban adorando a Dios, para atormentarlos y matarlos. Sí, y porque no conocían las costumbres del Dios de Israel, que para ujú. ellos era un Dios como el de ellos, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, Dios, ahí le puse, Dios envía leones, del versículo 24 al 26, del 27 hasta el versículo 33, ahí se ve la mezcla. ¿Cuál es la mezcla? ¿Qué es la mezcla que vemos ahí? Porque le dicen al rey de Siria, bueno, eso pasa porque la gente que vive ahí no conoce las leyes del Dios de esta tierra. Entonces el rey de Siria, ¿cómo resuelve eso? Hace llamar a un sacerdote, yo supongo que un Ujú. levita, ¿verdad? Un Sí, sacerdote sí, de los de de Israel, Israel, sí. ¿sí? Ujú. A que vaya a vivir ahí, a Samaria, y que les Ajá. enseñe a ellos, ¿cómo se llama? A respetar a Dios, a las leyes de Israel, digamos. Pero ahí es donde se hace la mezcla, porque ahí hacen algunas cosas de acuerdo a Dios y otras de los paganos. Es correcto, ahí está la mezcla, ¿verdad? Decía que temían a Dios y temían los dioses falsos. Si usted es una persona que dice que conoce a Cristo, usted no debe adorar ídolos. En realidad, eso es antibíblico, por más que usted lo quiera, este, justificar, eso es algo totalmente en contra de Dios. Así que entonces, eso es lo que estaba haciendo estas naciones aquí, y por eso le puse ahí, temen a Dios y adoran ídolos, del versículo ujú. 27 al versículo 33. Del versículo 34 al 39, conforme a quienes hace Israel, según el versículo 34. De acuerdo a las antiguas costumbres, o sea, de Correcto. acuerdo a los países que Dios echó delante de ellos. Correcto, y así lamentablemente a veces en lo que llamamos cristianismo hay tradiciones que no son acorde a la palabra de Dios y son antiguas y se ven como que si fuera palabra de Dios, pero Dios quiere que dejemos cualquier tradición que no sea conforme a la palabra de Dios. Y esta gente se mantuvo en esas tradiciones, trataron de agradar al Dios de Israel y agradar al paganismo. Israel hace conforme las antiguas costumbres, no siguen a Dios. Versículo 34 al 39. Y versículo 40 al 41. ¿En qué insiste Israel? En servir a otros dioses. Es correcto. Por eso aquí le puse como subtítulo, Israel insiste en desobedecer. Capítulo 18, no les voy a pedir el nombre, aunque hay personas que terminaron todo el capítulo, como Cristina, y ya tienen un título, pero no todos terminamos el capítulo porque eso íbamos a ver hoy solo del 1 al 12. Entonces no vamos a dar el título hoy. Para la próxima semana pueden darlo. Del versículo 1 al 4 sí tengo un subtítulo. ¿Cómo hace Ezequías? Hizo Correcto, delante de Dios. sí, ¿Conforme a quién? David, De David, Es el primer rey de Judá que se dice esto, que yo me acuerde. que es igual a David. Ajá, exacto. Porque el rey
humano que Dios pone como estándar, como modelo, es David. Y este hace como David. Y nos Es dice, curioso, ajá, porque ni siquiera habla así de Salomón, que Salomón pues tiene otro estatus, que fue el ujú, más sabio, ¿verdad? De ellos. sí, Pero ujú, Jay, prácticamente yo me quedé pensando, si dice así, Jay, es como una copia del David, en el sentido en que hizo como el rey David, dice correcto, acá, correcto. ¿verdad? Tal Y vez te, y la te, única diferencia que nos decía que era conforme al corazón, ¿verdad? Como el rey sí, David. sí. Estos versículos del 1 al 4 le puse Ezequías hizo lo recto como David. Y ¿qué quitó él? Según el versículo 4. Los lugares altos, ¿Y qué los, más? los pilares sagrados, ¿Y qué? cortó el ídolo que se llama Acera, Ujú, hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés. Eso me asombró a mí se me ha olvidado esa ¿verdad? serpiente. Sí, Y porque dice que hasta aquellos días israelitas se quemaban incienso y le llamaban Nahustán. sí, sí. Es cierto. Entonces, vean. Ah, voy. Mira, este es Ezequías, perdón, ahí puse Ezequiel, disculpen, ahí luego lo cambio. Ezequías hizo lo recto como David. Este, hay personas que dicen, vea, Moisés puso esa serpiente en el desierto para que la gente se curara cuando era mordida por una serpiente, porque habían murmurado contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera serpiente de bronce y cualquiera que fuere mordido y mirara aquella serpiente quedara sano. Y hablando del nuevo nacimiento, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted quiere ser salvo de la mordedura del pecado que la serpiente antigua, que es el diablo, puso en su vida y en el ser humano, tiene que ver a Cristo, que en la cruz fue hecho maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que entonces, alguien puede decir, ve, entonces quiere decir que tener un crucifijo y verlo para tener fe está bien. No, no está bien. Era el mensaje que Dios les estaba dando, pero Israel luego agarró ese mensaje y agarró esa serpiente para prostituirse, o sea, para idolatrarla. Le quemaban incienso, ¿ve? Entonces la idolatraban, entonces Ezequías la despedazó, ¿ve? Era un hombre de Dios, de verdad. ¿Por qué? Porque ya no estaba, esa serpiente de bronce no estaba cumpliendo el propósito de Dios y los israelitas lo malinterpretaron. Así que tener una cruz para adorarla o para orar es idolatría, ¿ok? Algunos tienen una cruz para recordar la muerte de Cristo y no la idolatran, no hay problema. Pero las personas que tienen una cruz o un crucifijo como suerte o para orar, Superstición. como superstición o para orar o como un ídolo, entonces están haciendo como estaba haciendo Israel con esa serpiente de bronce. Bien, versículo 5 al 6 dice que no hubo uno como Ezequías. Explíqueme en eso. Jefe, Eso, perdón, dele, David. si quiere lo hizo usted, Walter, porque nada más quería decir que eso lo discutí con papi, pero ya eso es todo. Dígalo usted, Walter. Siga adelante, hermano. No, dele, para. No, dale usted, hermano, dale usted. Ok, perfecto, vea. Jefe, y esto, yo me detuve acá cuando incluso estaba con mi esposa y conversando, estábamos hablando acerca de esto, cómo, y que ya lo comentamos también, cómo los hijos, cuando em, tienen padres buenos, que hacen lo bueno lo recto delante de los ojos de Dios, y ellos siguen el mismo camino. En este caso de este señor, bueno, de Ezequías, tenía un padre malo, que era Acaz, Ujú, ujú, ¿verdad?
Sí, Mas no siguió como, los caminos de él, sino que ujú, siguió los caminos de su padre David, y David, dice sí, acá, ujú, fue influenciado, ¿verdad? Pero él tenía ujú, apenas, dice acá, que cuando comenzó a reinar 25 años. ujú, Es interesante porque entonces ya llegó a cierta edad de madurez, sí, ¿verdad? Porque imagínese todo alguien siento yo, jefe, no sé, que tuvo que haber, tuvo alguien que tuvo desde su niñez una buena influencia que lo hizo apartar de los malos caminos de Acaz. No ujú. sé, yo me lo ¿Qui- imagino así. ¿Quién puede ser seguramente el que Dios usó o la que Dios usó para que así fuera, según el versículo 2? La mamá. La mamá, correcto. Abby, Quizás, sí, quizás esa es la razón porque mencionan a las mamás. hija de Zacarías, dice. Sí, Ah, por ahí, por entonces, eso ver el nombre de sí, Zacarías. sí, aunque no sabemos de quién es ese Zacarías, exactamente no sabemos quién es, pero las Ah, mamás posiblemente se mencionan por su influencia buena o mala sobre los reyes. exactamente, porque eso me hizo recordar cuando estábamos, bueno, estudiamos, bueno, Timoteo, Ah, sí, ¿verdad? sí, ujú, Que fue influencia, como cuando le dice Pablo, ¿verdad? sí, Que exactamente. la influencia de la abuela y Y de la después la mamá. mamá, exactamente. Y Ujú, así, entonces yo siento que por ahí se tuvo que haber fugado la buena enseñanza, la doctrina verdadera, sí. ¿verdad? Es Dios actuando en él y él ablandando su corazón y posiblemente el instrumento de Dios para que él fuera así, quizás fue la mamá. Exactamente, Qué sí. interesante, me gustó esa parte, Amén. güey, qué raro, porque vea, y ahora que Yajaira estaba hablando de eso, de los hijos, que digamos, no, o sea, yo Sí, siento eso, ¿verdad? Por ahí, que tal vez de alguna u otra forma Dios busca a esa persona ajá. y manda personas o ángeles que le lleve la palabra de Dios a tal persona para que se convierta a Cristo, ¿verdad? Ujú, sí, Entonces, y sea diferente. así es. Amén. Cristina, Sí, que yo hice una lista de lo que está aquí al comienzo. ajá, díganos. Entonces vemos que el rey Ezequías dice, quitó, derribó, cortó, hizo pedazos toda la idolatría de Israel, ¿verdad? Él rechazó todo lo que hacía daño al pueblo. Entonces, Ujú, nosotros como hijos de Dios debemos de hacer eso, sacar de nuestra vida todo lo que no le agrada a Dios, todo ujú, lo que ofende a Dios, todo lo que nos aparta de Dios. Tener el valor y la fuerza suficiente para quitar y derribar todo eso malo, la idolatría y todo lo malo que hay en nosotros. amén. Dios por medio de Cristo nos da la fuerza y la gracia para poderlo hacer. Y es difícil, lo decimos, es que yo no tengo fuerzas para hacer eso, pero también dice la palabra de Dios que Él da fuerza al que no la tiene. Si le Amén. pedimos a Dios la fuerza, el poder y la gracia para hacerlo, Él nos va a dar fuerza para poder hacerlo. Amén, así es. Amén. Y Johnny David, ¿qué nos iba a decir usted cuando dice que no hubo, según el versículo 5, Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel, después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él? Bueno, eso no lo aprendí yo, eso me lo enseñó usted. Bueno, siempre, ok, Sí. diga, sí, Bueno, es que aquí se está hablando del reino de Judá, ¿verdad? es Entonces, correcto. del reino de Judá, cuando después de Salomón, que se separó el reino del norte y el reino del sur, Ajá, Dios está hablando en ese momento del reino del sur, nada más de todos los reyes del reino del sur, o sea, de, ajá. de, de Judá, no hubo antes uno mejor que Ezequiel, ni uno después mejor que Ezequiel. Exactamente. Por eso es que no incluye David, porque David reinó sobre quién? Todo Israel. Sobre todo Israel, desde Judá a todo Israel, ¿verdad? Ujú. Excelente. Qué hombre, por fin, recuerda que habían reyes que hacían lo bueno, pero el pueblo seguía sacrificando
en los lugares altos, el rey lo permitía, pero ahora como nos leyó también Cristina, este rey no, él quitó también los lugares altos. El lugar alto de nuestra vida es nuestra naturaleza pecaminosa y debe ser destruida y se destruye por fe, creyendo que estamos crucificados juntamente con Cristo para que no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en lugar nuestro. Amén. ¿Qué hizo, qué otra cosa hizo Ezequías según el versículo 5? Confía en Confió el en Señor. el Señor, Amén. Versículo 6, ¿qué más hizo con el Señor? se apegó a Él. Exacto. ¿Y qué más hizo con el Señor en el versículo 6? O sea, no se apartó de Él. Ah, exacto. ¿Y qué guardó? Los Los mandamientos. mandamientos que, sí, Exacto, amén. los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. Cristina. Sí, que yo hice también una lista. Dice, confió en el Señor, se apegó en el Señor, no se apartó de Él y guardó sus mandamientos. Él vivió bueno, ahí se ve que Él vivió la palabra de Dios y por eso fue prosperado y el Señor estaba con Él. Entonces, para nosotros, que Dios no, esté siempre, bueno, Él está siempre con nosotros, pero ¿de qué manera somos bendecidos? Ahí, aquí está una lista. Confiar en el Señor, no apartarnos de Él, apegarnos a Él ¿verdad? Y tenemos bueno, a Cristo de ejemplo, ¿verdad? Él siempre va a ser nuestro ejemplo a seguir. Amén. Amén. Exactamente. Muy bien, entonces que se nos queden esas palabras grabadas. Apeguémonos al Señor. Sin mí nada podéis hacer, dice Cristo, ¿verdad? Eh, no nos apartemos de Él. Guardemos sus mandamientos. Muy bien. Y luego, por eso le puse ahí del 5 al 8, no hubo uno como Ezequías. Y del versículo 9 al 12, otra vez sale el tema de Samaria. ¿Qué fue lo que pasó con Samaria? Que fue invadida Exacto. por los Eh, asirios. ajá. Dice que la sitiaron en el Ah, sí, versículo perdón, 9, la sitiaron ¿sí? primero, sí. Y en el Por tres versículo años. 10, 3 años después la toman, ¿verdad? Sí. Ujú. Y ahí dice dónde se lleva a Siria a los israelitas, ¿verdad? ¿A cuáles lugares? Según el versículo 11. Alá, Israel. Eh, A a- Alá, Jabón Alá, y José. Vaya. Tabor, ajá. Y en las ciudades de los quienes. De los de los medos. medos. Correcto, ahí llevan a los israelitas, los destierran de su país, ¿verdad? ¿Por qué? Según el versículo 12. Porque quebrantaron el pacto. No Así es, obedecieron la voz del Señor. así es, correcto. Cristina. Sí, que me acordé de José, cómo fue siempre prosperado, ¿verdad? Ujú. Por apegarse al Señor. Que aquí Amén, vemos todo lo que les pasa a ellos por la desobediencia. así es, Entonces, hay que obedecer a Dios aunque los demás no les guste. Agradar a Dios y no al mundo. Nuestro amor al Señor tiene que ser completo, ¿verdad? Tenemos y vivir su palabra. No amén, hacemos nada con estudiarla, aprenderla, si no la vivimos. amén, así Entonces, es, vivir la palabra de Dios. amén, así es, Día definitivo. de hoy, la... Pastor, una consulta. Voy, hermana. No sé Luis, si me pasé. sí. Voy, hermanita. Luis y luego Johaira. No, Yojaira primero. Ok, Johaira. No, perdón, es que no sé si me pasé, porque estoy en el versículo, ay, donde dice que él se apartó, o sea, que Jehová respaldó a Ezequías y que él no sirvió al rey Ah, de sí, sí, Asiria, está en sino el que se versículo. rebeló. Sí, Por ahí estamos, ¿cierto? sí, bueno, ya pasamos eso, pero sí, es algo que no lo mencionamos ahora. Él se rebeló contra el rey de Siria y eso es lo que nos explicaba, creo que fue Johnny David, que el rey de Siria trató de llegar hasta Jerusalén, ¿verdad? Pero Ezequiel, vamos a verlo más adelante, qué fue lo que hizo, Ujú. y es, Ezequías. Ezequías, perdón, gracias. Y eso se cuenta aquí. Creo que se cuenta en los libros de los Reyes y en el libro de Isaías,
qué fue lo que pasó. Para ese tiempo ya era Sennacherib, el rey en Asiria. Muy bien, entonces Sí, yo lo decía, sí, pastor, discúlpeme. Yo lo ajá, decía porque yo decía, oye, ¿cómo hizo? Sabemos que Jehová estaba con él, pero vea que cuando uno quiere realmente servir a Dios, pues uno lo logra y Dios está de nuestra parte, ¿verdad? Porque dice aquí que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea, él no quiso amén. servirle y punto. No le quiso servir e hizo la contra. Sin embargo, los otros reyes, por más que intentaron, que uno robó, que otro hizo, etcétera, Sí, etcétera, al final terminaron cayendo bajo el gobierno de Asiria, ¿no? correcto, hermana. Eso es muy bueno. Y eso lo vamos a ver en detalle ahorita, quizás la próxima semana. ¿Cómo es que Ezequías logra rebelarse contra el rey de Asiria? ¿Ve? Y eso está Entiendo. contado como 3 veces en la Biblia. Creo Mm. que está en Reyes, creo que está en Crónicas. Porque puso su esperanza, dice, en Jehová. Exacto. Y en Isaías se vuelve a repetir la historia. O sea, la misma historia. Pero sí que interesante recordar que por más grande que sea el enemigo, nuestro Dios es más grande. Y Amén. Él puede guardarnos y librarnos de todo mal. Amén. Amén. Hay que Eh, confiar en Oh, él. gloria a Dios. así es. Amén. 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 Esta es la tarea, las páginas del 89 al 92 es el libro, segundo libro de Reyes, capítulo 18 del 13 al 37 y el segundo libro de Crónicas, capítulo 29 30 y 31. Eso va a ser para, si Dios quiere, bueno, virtual, eh, para el próximo jueves 29 de mayo. Terminamos toda esta quinta semana que son a las 7 de la noche y que son los días del tercero al séptimo día del libro. ¿Ok? Ahí está toda la información, ahí queda. Cualquier cosa usted la puede ver en la grabación y también yo generalmente lo envío a los chats. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Vamos a orar y Dios le bendiga. Ah, bueno, Johnny David, sí, díganos. Vamos a una pregunta. Ya casi terminamos el librito, ¿verdad? Ya casi Sí, se termina. sí. Vamos a hacer una celebración como las pasadas, cuando se termine este, a medio año. Generalmente se hace cuando al final de año. Ah, lastro. Vamos a ver, tal vez podamos hacer algo. Vamos a Ok, ver, ok. vamos a considerarlo, sí, sí. Sí, sí. Nada más era para comentar eso. Sí, 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 gracias. Ujú. sí, El libro que tú mencionas es este, el que Sí, estamos usando sí, el ahorita. librito. Sí, ese. ahorita se termina, sí. Ese Entonces, ahorita se viene termina. otro, viene otro libro y creo que Sí, pero como él está hablando de fin de año y todavía no estamos ni por la mitad, yo pero estoy sí, confundida. sí, es que bueno, en este libro ya vamos por la página 89, ¿verdad? Como ya vamos a ir a la página. Esta semana en la tarea terminamos en la página 92, ¿ve? Y ya quedan, ¿qué? Sexta semana después de esa séptima, y quedan como 2 semanas, pero lo estamos haciendo, no, 3 semanas, pero como lo Llegas a la estamos haciendo, octava. sí, Llegas llegas a a la la octava. octava, pero como Sí. lo estamos haciendo en cada semana, en Ah, dos sí, cierto. semanas, es, Sí, es sí, como un sí. mes y medio lo que nos Sí, queda. cierto, cierto, Sí, cierto. Ujú, sí, sí. ujú. Muy bien, que Dios le bendiga a Johnny David, Dios le Igualmente. bendiga, amén, Dios le bendiga a Johaira. Dios, Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Luis Laura. Fernando no quería decir algo, Luis Fernando. Ah, sí, cierto, Luis. ¿Qué nos iba a decir usted? ¿Qué es eso, Luis? Que no lo veo. Que la, Ajá, que la, ¿cómo se llama esto? Esta deportación eso que le pasó a Israel, ajá, según Scofield, fue en el 722 antes de Cristo. A hoy, casi 3000 años después, todavía ajá. no, Israel no ha recuperado eso. Es cierto. Esas tribus se perdieron. 700 años después, en la época de Jesucristo, Jesús iba a Samaria, al norte de Judea. Sí. Seguía siendo Samaria, pero ya totalmente, ya no había rastros de todas esas tribus que se Ujú, perdieron. ¿Y Todo ahí por quién habita ahora? sí. ese montón es una mezcla, Walter, de todo ese montón de gente que trajeron de todo ese montón De Siria. sí, de sirios, pero ahí dice que fueron hasta Babilonia y todos esos lados, trajeron gente de todo lado. Una Ujú, mezcla ahí Entonces, completa. sí. pues en tiempos Pero de eso crisis, pertenece a Israel hoy en día, ¿no? no, ¿No?
Samaria, hay partes de Samaria. ¿Se acuerda que las tribus que quedaron del lado del otro lado del Jordán, que era Rubén, Gad y Manasés, todo eso es Jordania hoy en día, imagínense. En el norte Interesante. hay una parte que pertenece a Siria y así, o sea, hasta que suceda lo que tiene que suceder en final de los tiempos, es que Israel va a volver a ser Ya se perdió. límites, como decía Salomón, ¿verdad? Ujú. Como Dios le había ofrecido a Salomón, ¿verdad, don Johnny? Sí, que es del río de Egipto hasta el río Éufrates. Toda esa tierra prometida, Dios la va a cumplir en el milenio. Pero Y, todas esas tribus prácticamente desaparecieron. Qué bueno, triste, qué sí, pecado. con digamos, su geografía, sus tierras, pero existen las 12 tribus, para que recordemos, y inclusive parece que los judíos o los israelitas saben a qué tribu pertenecen. Entonces, Amén. las 12 tribus existen, ¿verdad? Que no tienen las propiedades o Dominio. los lugares, sí, que Dios les había dado, que lo perdieron por su pecado, es cierto, pero ellas, las 12 tribus existen, sí. Ujú. Amén. Amén. Exactamente. Yo eso iba a decirle esa pregunta cuando estábamos ahí que el rey de Asiria, llevó gente a Ujú, vivir ahí en Samaria para, eh, yo siento que desde ahí fue donde ya comenzó, digamos, a perderse ujú, esa ciudad de Israel, porque hizo la mezcla, ujú, ¿verdad? ujú. Pero Eh, todavía no tenía el dominio total, pero yo creo que como ahora que me cuenta Luis, ujú. entonces al final Israel no tiene el dominio entonces de esos lugares. Solo una pequeña parte de todo lo que le pertenece a ellos, según las promesas de Dios, que se va a terminar cumpliendo en el tiempo del milenio, cuando ellos van a realmente tener toda la tierra prometida que Dios les dijo que les iba a dar. Y luego, además de eso, hubo otras personas que se adueñaron de ese lugar, de tal manera que hoy día existen otras personas de otros pueblos que están en esos lugares, ¿verdad? Porque Ujú. no todo quedó como ese tiempo de reyes, ¿verdad? Las cosas fueron cambiando conforme pasaron los siglos hasta llegar hoy día, sí. Ahí poco a poco lo vamos viendo en la Biblia y luego vamos si logramos, podemos verlo en la historia, qué pasó luego con esa tierra, porque este, A la mí, his- a mí bueno, esto es lo que vamos el próximo jueves, si Dios nos permite, estudiar acá en este Segundo de Reyes, aquí, el versículo 13 para en adelante, jefe, se me hizo un colocho, me sí, perdí. bueno, bueno, Me perdí. entonces, sí, entonces, ahí trate de hacer lo que pueda, entender lo que pueda y lo descolochamos de hoy en ocho, tal vez Sí, sí, antes, sí, lo tal, desplumamos, como ese. sí, exacto, tal vez antes lo va a llegar a entender. De hecho, hermano, quiero que ore, pero déjeme despedirme de cada uno. Ojalá que no se me olvide despedirme de cada uno. Bueno, Dios le bendiga a Johnny David, Dios le bendiga a Luis Fernando, Lucía y Paola, Dios le bendiga a Johaira, Dios le bendiga a Cristina, Dios le bendiga a Lisbeth. Amén, igualmente. Amén. Dios le bendiga a Ana Rosa. Dios le bendiga Karen. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga Amén. a don Agustín y doña Ruth. Y buenas noches a todos. Amén. Dios le bendiga a Cindy y Dios le bendiga a Lisbeth. Y Amén. yo creo que me despedí de todos, ¿verdad? Yojaira, ya, Yojaira. Dios le bendiga a Johaira. Sí, Eso- señor. Amén, ya lo Sí. había hecho. Ah, ok, Amén, Los de perfecto. bendiciones. Facebook. Y Dios le bendiga a los de Facebook, exactamente, que es una bendición que ahora se conecten en Facebook en el momento en vivo, pero también después hay personas que hacen el estudio escuchando la grabación. Las grabaciones están en Facebook y varias de estas grabaciones también están en YouTube, en TVC, dando una mano. Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias por este tiempo que nos permite compartir tu palabra, Dios, que nos enseña cada día que tú nos hablas, Señor. Uno de los versículos que me encantó también mucho, Señor, en este estudio fue que bien hermoso y lo alienta a uno, pues,
eh, seguirte y serte fiel en todo, Señor, y donde dice que capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo, bueno, del 5 al 6, me encantó muchísimo. Jehová Amén. Dios de Israel puso, dice, su esperanza a Ezequías, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, Amén. porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Amén. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Qué lindo Amén. saber, Señor, que cuando te obedecemos, te seguimos, te hacemos fiel, tú nos ayudas, nos sostienes, nos guardas cuando guardamos tu palabra y la vivimos, Señor, para adorarte y servirte, honrarte y glorificarte, Señor. Gracias por tanto Amén. amor y por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, Señor, nuestro Redentor. Todo te lo debemos a ti, Señor, y perdona nuestras faltas, pecados, Señor, que cometemos. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Ten misericordia de nosotros, guárdanos, renuévanos, Señor, cada día. Con la sangre de Cristo Jesús, límpianos, Señor, y crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice a cada uno de nuestros hermanos acá y a los que nos acompañan en Facebook también, y por los que nos puedan escuchar este estudio en YouTube también, para la honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a cada uno. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite.